qué va a pasar a partir de la Cumbre de las Américas, donde, por cierto, Blinken dice que hay una representación de la sociedad civil venezolana. ¿Nos sentimos representados o no por estos voceros que están allí en la Cumbre de las Américas o no? Lo responde. ¿Cómo ve esta disparidad? Y digo disparidad porque por un lado Estados Unidos rechaza a Venezuela de la cumbre, pero por otro lado llama al presidente Maduro y se reúne con él. Entonces... Forma parte de lo que son las características del gobierno americano, donde hay una serie de factores de poder que hacen posible ese constante vaivén, sobre todo por la existencia de un Congreso que es paritario. Una situación que, por cierto, se podría complicar mucho más si en noviembre, como está previsto, ganan los republicanos, asumen una mayoría tanto en el Senado como en el Congreso, y el gobierno de Biden se va a ver en dificultades para tener una política exterior clara. En el caso, o sea, que esa dualidad podría ser una jugada electoral para Estados Unidos. Cada quien juega sus intereses. En el caso de los Estados Unidos es fundamental la votación de Florida, y allí el peso de la opinión de los cubanos es muy alta, de la población cubanoamericana, de tal manera que allí hay un juego infernal que nosotros terminamos siendo los peones de este tablero. Pero en cualquier caso, tú lo has dicho, hace apenas unas horas atrás Estados Unidos produjo una nueva licencia de la OFAP en la cual le permite a Repsol y a Eni el exportar petróleo venezolano, siempre y cuando sea para Europa. Días atrás había renovado, es cierto, en iguales condiciones, la licencia de Chevron. De tal manera, se reúnen, conversan. Pero también llamaron a Guaidó ayer. Sí, pero también le dijeron que era importante sentarse a negociar prontamente para encontrar salidas a la crisis venezolana en el marco de una solución democrática. De tal manera que es un permanente vaivén. Yo estoy convencido de que si nosotros los venezolanos, los que estamos aquí, los que nos duele el país porque aquí residimos, aquí trabajamos, nos dedicáramos a encontrar solución a nuestros problemas, las encontraríamos con mucha más facilidad que dependiendo de tutores que en este momento han tomado demasiado interés en el problema venezolano. Reitero, fundamentalmente dependiendo de sus propios intereses. Yo creo que la exclusión de Venezuela, del gobierno venezolano, fue un error. Es la primera vez que sucede a lo largo de varias cumbres, pero también es importante señalar de que en la instalación de la cumbre estaban presentes solo 20 jefes de Estado. De tal manera que si yo fuera el presidente Biden o fuera el secretario Blinken, haría una rigurosa evaluación, porque esta es la cumbre menos asistida desde que Bill Clinton inauguró la primera hace unos cuantos años en Miami. ¿Y esas voces de Venezuela que dicen que están por allá? Vi que había una lista del denominado gobierno interino y ONG y cosas. Estaban, digamos, denunciando también, ¿no? Hace poco estuvo aquí un grupo estadounidense, integrantes de un tanque de pensamiento, pasaron unas 2 semanas, creo que la última reunión que hicieron fue conmigo, y ellos mismos me confesaron, estamos aquí en el país, tenemos 2 semanas, entonces sí, hay un gobierno que es malo, que es re malo, pero es el que gobierna. Aquí hay un parlamento, la reunión incluso se hizo en el edificio La Francia, a pocos metros del Palacio Federal, que está sesionando. Aquí hay unos tribunales de justicia que están funcionando, de tal manera de que el empeño de mantener como una figura en el marco internacional de interinato es una absoluta ficción. Es más, no lo digo yo, cuando tú revisas los últimos estudios de opinión, Data Analysis y Data Incorp, para decir los más recientes, entonces te encuentras que las figuras del interinato acumulan 2-3% de aceptación de gestión y 90, 92, 96% de rechazo. De tal manera que yo le he dicho una y otra vez a representantes de gobierno extranjero: vengan a Venezuela, estén aquí, pasen por las calles, y sí, claro, reitero, necesitamos resolver nuestros problemas, pero lo cierto es que el interinato es una verdadera ficción. No es curioso que Estados Unidos mantenga, digamos, ese reconocimiento con esos números, ¿no? Hasta el mes de noviembre, que se realicen, te repito, las elecciones de medio término, Estados Unidos no varíe su oposición porque tendría repercusiones, a pesar de que todo apunta que en Florida, que es donde se da ese debate fundamentalmente, van a perder los demócratas. Ahora, diputado, la economía venezolana, mucho se habla y se especula que se arregló, que no se arregló el país, entonces bueno, volvieron los reales, hay inversión o no, pero ¿qué se está haciendo desde el Parlamento? ¿De qué manera están acompañando la política económica del Ejecutivo también? Por supuesto que hay algunas medidas considerables, importantes, y contrastarlo también con la realidad social que vive el país. Digamos que la frase que pudiéramos utilizar aquí de una vieja novela
venezolana es que se está trabajando en un nivel de como vamos yendo. Como vaya viniendo, vamos viendo, ¿no? Vamos viendo, o sea... Por estas calles, ¿no? Sí, por estas calles. Estaba chiquitico cuando la pasaba. Sí, algo de eso recuerdo. Pero ¿a dónde voy ahora ya con seriedad? O sea, es cierto que ha habido una recuperación, es cierto que esa recuperación incluso ha desbordado algunos pronósticos. Credit Suisse había señalado a principios de año que el crecimiento del PIB pudiera estar en el orden del 20%. Todo el mundo dijo, no, eso no es posible. Es demasiado, una locura. Un opositor radical dijo, no es 20, será 10. Bueno, 10 ya es bastante. Y CEPAL habla de 5. Pero el Bank of America acaba de hablar hace apenas una semana, y no estamos hablando de un banco ruso, ni chino, ni turco. Acaba de señalar que estiman que, como vamos, podemos crecer un 15%, que es una cifra, reitero, la más alta prevista para Latinoamérica, de acuerdo a un estudio que acaba de sacar también un organismo multilateral. Pero lo cierto es que lo que se está haciendo, pudiera decirse que es producto del esfuerzo de los empresarios, de los emprendedores, de políticas de apertura que empiezan a darse, de que ya habíamos llegado tan abajo que ya no podíamos seguir bajando, cuando en realidad en economía nunca hay fondos, pero hay muchas cosas todavía por hacer y estamos insistiendo en ella. Ayer nada más conversé con diputados de la Comisión de Finanzas y le insistí, después de haberme reunido con un grupo importante de empresarios y banqueros, en un tema que hoy es crucial y que lo vamos a insistir en las próximas horas, que es el tema del encaje. En Venezuela no es sostenible la recuperación económica si no se abren las puertas al financiamiento bancario. En este periodo, los empresarios, los emprendedores han tenido que apelar a su caja y a su bolsillo para mantener el impulso de sus empresas y sus emprendimientos, pero eso no es sostenible en el tiempo. Venezuela tiene que abrirse al crédito nuevamente. La bajada a 73% del encaje legal no es suficiente. Yo no voy aquí a pretender que nos equiparemos a Japón, donde el encaje es de 1.5%, o a Europa, que es 2%, o a Estados Unidos, que es 3%, pero yo le dije a los diputados de la... Mire, los banqueros con quien me reuní son tan conservadores que están planteando que de 73% se baje a 50%, que seguiría siendo el encaje más alto del mundo. Para que tengas una idea, Cuba, su encaje legal bancario es del 10% para pesos cubanos y de 5.5% para moneda extranjera. Nicaragua está en 13%, Colombia está en 8%, Chile en 9%. Es decir, el solo bajar el encaje de 73% a 50% liberaría miles de millones de bolívares que deberían ser utilizados para el financiamiento de emprendedores y empresarios, y eso haría sostenible la recuperación de la economía. De tal manera que estamos con una apertura tímida, que todavía es tímida, que tiene que ser reforzada, y yo exhorto al gobierno, invito respetuosamente al presidente de la República a que se imponga sobre criterios radicales que todavía imperan en algunos sectores del oficialismo y comprenda que es por la vía de garantizarle a empresarios, a emprendedores, las mayores garantías, que Venezuela va a salir adelante. El presidente acaba de salir de Turquía, esa es una economía que es un ejemplo en Europa, de tal manera que yo estoy seguro que allí pudo haberse informado. En Turquía, por cierto, el encaje legal anda en el orden del 15%, con lo cual la banca de cada $100 que ingresan puede prestar hasta 85. En Venezuela, de 100 bolívares que ingresan, apenas podrían prestar teóricamente poco menos de 30%, pero no es así porque esos son sus costos operativos, son sus costos de funcionamiento. Es la supervivencia de la banca. El crédito bancario prácticamente no existe. Bueno, yo me permito citarlo porque lo dijo en una reunión pública conmigo. El presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, un banquero de larga tradición, Noguerole, me dijo en una reunión lo siguiente, para que lo entendiéramos: sin crédito no hay paraíso, recordando la famosa película colombiana. Qué interesante. Bueno, es que definitivamente el crédito históricamente ayudó, respaldó económicamente el emprendimiento, el crecimiento, el desarrollo industrial, comercial de Venezuela. Muchas de cualquier economía empresas, mundial, claro. El financiamiento, el crédito bancario es clave para el desarrollo económico. De tal manera que nosotros insistimos, yo tengo casi lista una comunicación que voy a presentar en la Comisión de Finanzas en las próximas horas, en las cuales invitamos a que se genere un debate pronto acerca de la necesidad de bajar el encaje. Reitero, la banca, la sugerencia que han hecho informalmente en reuniones que he sostenido con varios banqueros, es que se lleve al 50%. A 50%, que sigue siendo la tasa de encaje más alta del mundo, pero que liberaría miles de millones de bolívares para créditos, especialmente para los pequeños y medianos empresarios. Eso permitiría,
y yo tengo que también decir la parte positiva, que se mantuviera el control sobre la liquidez. Yo no critico el que se haya llevado el encaje hasta ese punto porque se permitió, fue una de los elementos que permitió abatir la hiperinflación, pero ya la hiperinflación en ese momento, pero ya cesó. Diputado, más temas económicos cuando regresemos. Me llama mucho la atención el tema de la recaudación tributaria de este año. El CENIAD hablaba de 1.817 millones y un poquito más que fueron recaudados en el mes de mayo. Y me pregunto, ¿a dónde va ese dinero? Porque la gente nos lo dice todos los días. Bueno, un realero recaudado por el CENIAD, entre otras cosas, más los ingresos propios del petróleo, pero lo respondemos cuando regresemos, si le parece. Bueno, pero igual sigue siendo mucho tiempo. Y es una cifra irrisoria frente a las necesidades del país. Pero ayudaría muchísimo, diputado. Cuénteme su percepción acerca de este tema, que el Parlamento, dentro de todo, tiene una función contralora también, de supervisar hacia dónde van los recursos, sobre todo cuando la población dice no hay insumos en los hospitales. Ahora hay un tema con los médicos también, que los meten presos si les piden insumos o medicamentos a los pacientes. ¿Cuál es la percepción? Pongo el ejemplo de la salud como uno de los problemas sociales, pero otros que conocemos, sistema eléctrico y entre otros. En principio que la población tiene toda la razón. Hay una gravísima crisis en el sector salud, hay dificultades extremas en educación, hay problemas gravísimos en servicios públicos, especialmente en electricidad y agua. Hay un problema mayor que afecta a todos, que es el tema de los salarios y las pensiones y las jubilaciones. De tal manera que en eso todos los venezolanos y venezolanas tienen razón, claro. Pero de alguna manera todo pasa por una caída brutal de los ingresos. Nosotros aprobamos en el mes de noviembre, principios de diciembre, el presupuesto de la Nación para el año 2022. El presupuesto de la Nación se llena con la recaudación interna y con el producto de las ventas en el extranjero, fundamentalmente de petróleo. Para que tengas una idea, y la cifra la recuerdo casi con exactitud, hace apenas 4 o 5 años, los ingresos de Venezuela que permitían alimentar el presupuesto nacional andaban en el orden de los 40.000 millones de dólares. Hace apenas 2 años los ingresos se derrumbaron hasta 750 millones de dólares, una caída de más del 90%. El año pasado se recuperaron hasta 1.500 millones de dólares, pero de 40.000 a 1.500 todavía la cifra es larguísima. Y este año, con ingresos de esa naturaleza y con los ingresos provenientes de la venta del petróleo, que se ha recuperado su precio en razón de la guerra de Rusia-Ucrania, pudiéramos estar hablando que Venezuela tendría ingresos, y en un cálculo grueso que habría que revisar, en el orden de los 8.000 millones de dólares. Sigue siendo apenas una parte pequeña en relación con lo que era hace unos años atrás. De tal manera que sí, hay problemas gravísimos. Ayer en la Comisión de Administración y Servicios estuvimos evaluando las prioridades de cara a una presentación que se le va a hacer al Gobierno Nacional, de donde con estos ingresos que se están produciendo, que pudieran exceder el presupuesto nacional, deberían dirigirse los recursos. Por cierto, en el presupuesto nacional el mayor porcentaje del ingreso se destina a la denominada inversión social y a educación y a salud, pero reitero, es insuficiente. Venezuela necesita recuperar su economía, Venezuela necesita normalizar la situación de su venta de petróleo para que podamos tener ingresos decentes, que entonces sí permitan atender los tantos problemas y apelar a los créditos multilaterales, porque problemas como el sistema eléctrico y el de agua no se va a resolver con financiamiento nacional. Ojalá, diputado. Vamos a leer comentarios de la audiencia. Le pediré en esta parte respuestas más cortas para avanzar rápidamente, leer varios comentarios, que hay muchos, por cierto. Dice Ramón Ramos: como miembro de la Comisión de Justicia y Paz, ¿cómo ve la detención de 3 jóvenes en Chacao por la policía de ese municipio, que luego fueron solicitados por el FAS y aún permanecen detenidos? Bueno, la situación que vimos que absolutamente injusta 3 veces. Otro comentario, Remigio Sacriste dice: buenos días, ¿cómo puede hablar de la cumbre y decir que son democráticos cuando reprimieron el mismo tema a los jóvenes por la memoria de Neumar Lander y están presos por llevar flores? ¿Qué tal? Otro comentario, José Goro Zamora dice: hace pocos minutos se cayó la señal por YouTube, ya estamos trabajando para reestructurar nuevamente recomponer nuestra señal. Hay más comentarios. Buen día, ¿quién paga los viajes del presidente y toda su comitiva? ¿Y cuánto sale eso? Dice Náufrago 27, porque para aumentar los sueldos y salarios, eso sí lo estudia y lleva mucho tiempo. Usted habla de un falso diálogo que nunca llega a nada, pero sí se beneficia económicamente muchos. Bueno, obviamente los viajes del presidente los paga la República. Yo a veces me pregunto también quién paga numerosos viajes de una oposición radical que anda por ahí dándole la vuelta al mundo y que no tiene trabajo conocido.
Leomar Bandes dice, buen día, el rechazo no es solo para el interinato, es para todos los factores que hacen política en el país. Todos, absolutamente todos. Usted dice que hay un parlamento, pero el pueblo no se identifica con ese parlamento, así que el rechazo es mutuo, toca encontrarnos por Venezuela, dice. Absolutamente de acuerdo. La última encuesta de Datincorp señala que cerca del 87% de los venezolanos no cree en la clase política, en ninguno. Otro comentario, Noé Alvarado dice, buenos días, me gustaría saber cuándo se va a discutir un aumento salarial al sector salud y la persecución que tiene el Estado en contra de ellos. ¿Cómo ve este tema de los médicos? En el caso de los médicos, en el caso de todos los trabajadores del sector salud, de educación, de todos los sectores de la vida nacional, reiteramos, el problema fundamental es salario. Hay que hacer esa revisión. Hay una comisión que dejó la OIT en la cual los empresarios están participando por cierto tripartita, que uno de los temas que discute es eso. Pero si me ponen a mí a priorizar el problema de los venezolanos, yo diría que el primero de ellos, el que más tenemos que atender y más rápido tenemos que atender, es salario, pensiones y jubilaciones. Noé Alvarado dice, buenos días, ¿cuándo los diputados de la Asamblea Nacional van a las empresas nacionalizadas del Estado a ver su condición y el desastre que generaron? Se están visitando, hay un programa de visitas, por lo menos en la comisión en la que yo integro, Administración y Servicios, ha venido adelantando visitas y bueno, y hemos encontrado cuestiones absolutamente inaceptables. Por Sería eso bueno somos que nos invitaran, partidarios. diputado, y mostrárselo al país, ¿no? Sí, déjame proponerlo. Que la seguramente Asamblea traiga sí, también sí. imágenes y podamos mostrarle al país cuál es ese desastre. Estamos dispuestos a hacerlo, pero te reitero, eso es lo que más nos motiva en esa permanente acción de devolver a los dueños aquellas propiedades que fueron incautadas, ocupadas o expropiadas y que hoy no están siendo absolutamente de ninguna utilidad para el país. Ramón Ramos pregunta, con un tema relacionado, ¿cómo ve actualmente el suministro de insumos a los productores agropecuarios cuando Agropatria está prácticamente quebrada? En Apure no lo veo operando y antes cuando Agroisleña eran colas de campesinos buscando insumos. Absolutamente insuficiente, los campesinos no tienen insumos, los campesinos y los productores agropecuarios. Y el ejemplo que acaba de poner quien opinó es el mejor, que demuestra cuán ineficiente se es en el sector público y cuán eficiente se es en el sector privado. Agroisleña era un ejemplo no solamente de dotación de insumos, sino también de financiamiento, de asesoría a los productores agropecuarios. Y dentro de las muchas propiedades que en su momento fueron expoliadas, Agroisleña está en la lista. Betty Rivas dice, ¿dónde ese dinero recaudado, los hospitales en el piso de laboratorios completos, la quimioterapia, radioterapia y los pacientes de diálisis, las personas que necesitan operar, todo tienen que comprarlo para así poder recibir atención médica? Un poco lo que hablábamos del tema de los recursos. Absolutamente cierto, rechazable, repudiable y preocupante. Bueno, muchos comentarios de la audiencia, diputado, algunos se los haremos llegar fuera de cámara. Estamos utilizando la etiqueta primera página, quiero decir. Bueno, primera cámara iba a decir. Pero bueno, igual vamos a colocárselos fuera de cámara para que usted los pueda ver y también agradecer a nuestra audiencia siempre por su preferencia, su sintonía. Vamos a la pausa, agradecer que haya venido hasta acá, diputado, y acompañarnos y bueno, analizar el momento que vive el país. A ustedes, seguir y feliz día para todos. Termina la entrevista, vamos a la pausa y ya venimos con más de Primera Página por Globovisión.